Hola, profesora y compañeros. Mi nombre es Luciana Soto y a mí me corresponde explicar el ejercicio número 1 del grupo 6. Entonces, el enunciado dice así. Construya a mano la gráfica de la función f de x es igual a 9x a la 2 menos 0,5x a la 4, calculando sus puntos críticos, sus puntos de inflexión, y también vamos a elaborar una tabla de signos y vamos a definir el comportamiento de la función. Entonces, bueno, lo primero que se debe saber es que los puntos críticos son aquellos en donde la primera derivada es igualada a cero y los puntos de inflexión aquellos en donde la segunda derivada es igualada a cero. También es importante mencionar que los puntos de inflexión son aquellos que muestran un cambio en el comportamiento de la gráfica. Entonces, vamos a definir nuestros puntos críticos. Como ya sabemos, se debe derivar. Acá tenemos nuestra función derivado y acá vemos que eso se debe factorizar. Vamos a igualarla a cero y luego vamos a utilizar diferencia de cuadrados. Acá pues se iguala a cero cada uno para poder definir cuál es x, y vemos que en el primero x es igual a 3 y en el segundo x es igual a menos 3. Cuando ya tenemos nuestras x, ahora nos corresponde definir nuestras y. Y para obtener la y, se debe sustituir nuestro valor de x en la ecuación que nos dieron originalmente. Haciéndolo, en la calculadora nos da que sería 40,5. Entonces ahora nos quedan dos pares ordenados que serían 3, 40,5 y menos 3, 40,5. Esos serían nuestros puntos críticos. Ahora vamos a obtener nuestros puntos de inflexión en donde debemos derivar una vez más y igualar a cero. Acá vemos donde se deriva, acá la igualamos a cero y acá vamos a utilizar la diferencia de cuadrados. Entonces vemos que nuestra x es raíz cúbica y nuestra segunda x es raíz cúbica negativa. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera, en los puntos críticos. Vamos a sustituir la x en la ecuación para obtener nuestra y eso nos da raíz cúbica 22,5 y raíz cúbica negativa 22,5. Esos serían nuestros puntos de inflexión. Ahora vamos con nuestra tabla de signos y el comportamiento de la función. Lo primero que vamos a hacer es ordenar nuestros, pues valga la redundancia, pares ordenados de menor a mayor. Empezamos desde menos infinito hasta más infinito. Entonces queda menos infinito, luego prosigue menos 3, luego la raíz cúbica negativa, luego la raíz cúbica, 3 y más infinito. Cada uno de estos pares va ordenado con su par. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a escoger un número de entre menos infinito y menos 3 y lo vamos a sustituir en la fórmula de f de x. Y eso nos va a definir cuál sería el comportamiento de f de x y si es negativo o positivo. En este caso yo escogí menos 4 y me dio 56, por lo tanto es positivo. Entonces aquí pongo un más. En un número entre menos 3 y la raíz cúbica negativa, y yo escogí menos 2 y eso me dio menos 20, entonces sería negativo. Luego un número entre la raíz cúbica de menos 3, la raíz cúbica negativa y la raíz cúbica positiva. Yo escogí 1 y eso me dio 16, por lo tanto es positivo. Y la raíz cúbica y 3. Yo escogí 2 y eso me dio 20. Luego un número entre 3 y más infinito, yo escogí 5 y me dio menos 160. Eso me va a dar negativo. Eso es para la primera derivada. Que acá es importante mencionar que lo que se debe poner acá es la derivada, pero la derivada factorizada. Acá vamos a poner la segunda derivada también factorizada y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el mismo número en la derivada factorizada y vamos a ver qué nos da. Esto lo que quiere definir es el comportamiento, si crece o decrece, y si es positiva o si es negativa. Entonces,
Si fuese positiva o negativa en la segunda derivada, es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces acá vemos que el primero con menos 4 nos da 294, entonces es cóncava hacia arriba. El segundo nos da 150, también cóncava hacia arriba. Luego nos da 24, cóncava hacia arriba. Luego nos da un resultado de 6, cóncava hacia arriba. Y luego nos da 24, que también sería cóncava hacia arriba. Entonces, pues ahora vamos a observar la gráfica, poniendo los puntos críticos y los puntos de inflexión. Vemos que pues, esta es la forma que tiene. Entonces, esa sería la explicación del primer ejercicio. Muchas gracias. Buenas compañeros, compañeras y profesora. En este caso me toca explicar el ejercicio de integración con el método de sustitución, que sería el número 5. Luego, para resolverlo se hace un cambio de variable que vamos a llamar u a lo que está en el denominador de esa fracción. Ahora lo que se debe hacer es tener una expresión para el diferencial de u. Entonces lo derivamos la ecuación más bien, y tenemos que du es igual a un dx o dx. También se deben escribir los límites de integración con respecto a la variable u, puesto que el 2 y el 5 son límites de integración, pero son los valores de x. Lo cual quedaría con, por ejemplo, el 2, que sería u igual a x más 1, que sería u igual a 2 más 1, que es 3. Y luego con el 5, que u quedaría igual a x más 1, y por ende u igual 5 más 1, que es 6, en este caso. Luego continuamos con el siguiente ejercicio. Perdón, me salté a otra página. Que para poder sustituir por la variable u también se debe dejar el numerador en términos de u, por lo que despejamos la ecuación inicial, que en este caso es u igual a x más 1 y u menos 1, que quedaría igual a x. Luego hacemos, una vez que se despeje la x, la sustituimos en el numerador, que quedaría 1, u menos 1, que es igual a x, por ende 3 por u menos 1 más 5. Y luego se procede a sustituir toda la expresión como se ha visto en la columna izquierda, o sea, todos los términos de u. Luego seguiríamos a la siguiente página, y a continuación se hacen las operaciones algebraicas en el numerador, que quedaría 3 por u menos 1 más 5, que quedaría 3u menos 3 más 5, que daría un resultado de 3u más 2. Luego se procede a simplificar la fracción para trabajar la integral de una forma más sencilla. Para ello pueden consultar las fórmulas básicas de las integrales, y se utiliza la fórmula básica de integración para la suma, es decir, la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de esas funciones. Luego procedemos... Ay, puño, otra vez. Luego procedemos a seguir en el problema, y se procede a simplificar la expresión del primer integral, donde 3u entre u es igual a 3, y de ahí calculamos la primera integral definida, recordando las fórmulas básicas de la integración, donde la integral de 3, que es una constante, da como resultado 3 multiplicado por la variable. En este caso, u se evalúa con respecto a los límites, de integración, donde primero se calcula el resultado con el límite superior y luego se le resta el resultado como límite inferior. Luego se procede a seguir en el problema, y tenemos que, al igual que en el paso anterior, se procede a calcular la otra integral definida. De la misma manera debe aplicarse con el conocimiento de las fórmulas básicas, donde la integral de 2 entre u, o sea, es una constante sobre una variable cualquiera, que en este caso es u elevado a la 1, que da el resultado del logaritmo natural de 2, y luego como resultado final se tienen los resultados de la suma de la primera integral definida, que es, es 9 más la suma de la segunda integral definida por dos paréntesis,
y logaritmo natural de 6 menos el logaritmo natural de 3. Y en este caso eso sería el problema número 5. Muchas gracias. Bueno, a mí me corresponde explicar lo que es el ejercicio número 3, el cual dice calcule los puntos donde se intersecan las curvas, haga un esbozo y luego calcule el área entre ellas. En este caso solo era el inciso C, entonces en el inciso C tenemos f de x igual a x al cubo más 3 y g de x igual a 5x más 3. Entonces para encontrar los puntos donde se intersecan las curvas tenemos que igualar las ecuaciones de las dos funciones de esta manera. Resolvemos y tenemos x al cubo menos 5x. Luego se saca factor común y obtenemos x entre paréntesis x al cuadrado menos 5 y luego, bueno, como se puede observar aquí, tenemos una diferencia por cuadrado, entonces aún se puede factorizar y obtenemos como resultado final x por, entre paréntesis, x más raíz de 5 por, entre paréntesis, x menos raíz de 5 igual a 0. Entonces luego, para encontrar los valores de x, vamos a hacer lo siguiente. Entonces para la primera x que está aquí va a ser igual a 0. Luego x más raíz de 5 lo igualamos a 0 y tenemos este resultado que sería x igual a menos raíz de 5. Y luego x menos raíz de 5 igual a 0 y obtenemos x igual a raíz de 5. Entonces como puedo observar, aquí están los puntos donde se intersecan estas dos funciones. Luego se realiza un esbozo de las funciones y obtenemos que esta gráfica corresponde a esta función que está aquí, que sería una función cúbica, que sería x al cubo más 3 y se puede observar que tiene la forma de una culebrita. Para esta segunda ecuación tenemos que es una recta, que sería 5x más 3 y aquí está. Luego unimos estas dos funciones y obtenemos el siguiente gráfico que está como aquí. Y como puedo observar, aquí se pueden ver los puntos donde se intersecan, que son los mismos donde calculamos, que sería 0, raíz de menos 5 y raíz de 5. Entonces el área que vamos a calcular sería esta de aquí y esta de aquí, o sea serían dos áreas. Como se puede observar en esta imagen de aquí, las áreas a calcular sería donde la parte que está sombreada exactamente. Ahora se procede a calcular el área entre las dos curvas. Entonces para ello, ya teniendo una vez los puntos donde se intersecan, vamos a integrar las dos funciones. Para ello se hace una diferencia, se resuelve y en ambas integrales vamos a tener lo mismo, que sería x al cubo menos 5x, como pueden observar aquí y aquí. Lo que cambia son sus límites, hasta donde se va a integrar. Entonces, digamos, en esta parte de aquí sería, esta integral va de menos raíz de 5 hasta 0 y esta integral va de 0 hasta raíz de 5. Entonces ahora se procede a hacer la integración y en este caso nos da x a la cuarta entre 4 menos 5 por x al cuadrado entre 2 y los números en los que se va a sustituir x, que sería 5, perdón, sería 0 y menos raíz de 5. Y luego tenemos aquí el resultado, que sería x a la cuarta entre 4 menos 5 por x al cuadrado entre 2 y los números en los que se va a reemplazar x, que sería 0 y raíz de 5. Entonces procedemos a resolver y para la primera integral nos da 6.25 y para la otra integral nos da menos 6.25. Entonces para obtener el área entre las dos curvas, ya que es como mostraba en la gráfica anterior, como son dos,
Se puede observar un área aquí y otra área aquí. Entonces se procede a sumar lo que nos dio las dos integrales, que sería 6.25 más 6.25, y nos da resultado 12.5. Entonces el área entre las dos curvas, en este caso de estas dos funciones, sería 12.5. Muchas gracias. Mi nombre es Casey Picado y voy a presentar el ejercicio número 8. Este nos dice que se requiere construir un recipiente cilíndrico de acero para almacenar un jabón líquido especial que se quiere sacar a la venta. Entonces nos menciona que la capacidad del recipiente debe ser de 16 pi metros cúbicos, que es aproximadamente 50,24 metros cúbicos. Entonces nos piden que cuál debe ser el radio y el alto del recipiente para que el acero usado sea la menor cantidad posible. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar sacando el volumen. Entonces para esto vamos a usar la fórmula del volumen, que sería pi por R por H. Entonces, como ya teníamos aquí que la capacidad debía ser de 16 pi, entonces lo sustituimos acá y nos daría la fórmula pi por R a la 2 por H igual 16 pi. Entonces, seguidamente lo que se hace, bueno, se cancelan las pi y nos quedaría R a la 2 por H igual 16. Entonces seguimos despejando lo que es H. Entonces nos quedaría esta fórmula, que sería H igual a 16 sobre R a la 2. Que esto seguidamente todavía no tenemos lo que vale R, entonces a continuación vamos a proceder a sacar el valor de R también. Entonces continuamos sacando lo que es el área total, que para esto vamos a utilizar la fórmula 2pi por R a la 2 más 2pi por R por H, que ya como sabíamos cuánto valía o cuál era la fórmula de H, lo vamos a sustituir. En este caso entonces sería 2pi por R a la 2 más 2pi por R por 16 sobre R a la 2. Entonces vamos a proceder a hacer lo que es esa multiplicación. Entonces nos quedaría 2pi por R a la 2 más 32pi sobre R. Aquí, entonces, esta sería la fórmula que ya nos queda para averiguar lo que es R. Entonces, seguidamente procedemos a sacar lo que es la derivada. Entonces, aquí ya derivada nos va a dar 4pi por R menos 32pi sobre R a la 2. Que aquí lo que vamos a hacer es igualarlo a 0. Entonces nos quedaría 4pi por R menos 32pi sobre R a la 2 igual a 0, ¿verdad? Y esto nos daría 4pi por R a la 3 igual 32pi. Entonces aquí igual vamos a comenzar a despejar lo que es R. Entonces mandamos el 4pi a dividir y nos quedaría R a la 3 igual 32pi sobre 4pi. Hacemos esa operación y nos quedaría R a la 3 igual 8. Entonces, ya que son 3R, vamos a sacarle raíz cúbica al 8. Y esto nos daría 2. Ya que tenemos ese 2, lo vamos a sustituir en la fórmula para sacar la altura por la R. Entonces, aquí lo sustituimos, ya ponemos el 2 y esto nos daría un resultado de 4. Entonces, por lo tanto, tenemos que para que el acero usado sea la menor cantidad posible, el radio del recipiente debe ser de 2 metros y el alto de 4 metros.